Bienvenidos a Divulgación Cósmica. Soy su anfitrión David Wilcock y estoy aquí con Emery Smith. En este episodio hablaremos sobre naves orgánicas. Emery, bienvenido al programa. Gracias, Dave, por invitarme. Bien, para abrir esta conversación, volvamos a tu estadía en Sandia, ya que apenas hemos tocado este tema. Naturalmente, entraremos en ese asunto de las naves orgánicas. Habías comentado sobre el hecho de que al principio habías recibido cuerpos parciales. Después de pasar la fase del filete de salmón y otra etapa de brazos y piernas, llegaron cuerpos parciales. ¿Correcto? ¿Cuál fue el primer cuerpo parcial del que nos hablaste la otra vez? Un híbrido entre humano y tigre. Bien. Sí, ese fue el primero. Estaba muy desfigurado y deformado. Luego el que siguió tenía una piel más suave, piel de leopardo, pero con colores iridiscentes, la piel como las plumas del pavo real. Tenía el rostro un poco mutilado, por lo que no pude verlo bien, pero era un cráneo de tamaño normal, como el de un humano. El cuerpo era delgado y desgarbado, y estos cuerpos fueron los que me llevaron a ver la nave, debido a que más adelante algunas de las muestras de tejido que estaba tomando me pidieron que las tomara de una parte completamente diferente de la base o de la instalación subterránea a la que tendría que viajar y luego escoltar esas muestras a mi base, lo cual era inusual para mí, ser un transportista, pero todo estaba dentro de la base. Así que si lo entendí bien, lo que estás diciendo es que en ciertos casos trabajabas con un cuerpo o un cuerpo parcial, pero tenían Sí, razón al creer que podría haber alguna similitud biológica entre el cuerpo y la nave en la que encontraron ese cuerpo. exactamente. Vaya. Exactamente, y entonces me dirían por el intercomunicador, en realidad me dirían, bien, es suficiente, porque estoy tomando muestras todo el tiempo y entregándoselas. Al obtener una muestra, la coloco en la ventana. Así que ya están probando la parte genética de esto. Solo recuerdo que vinieron y dijeron, bien, Smith, es suficiente. Necesitamos que hagas una diligencia y ni siquiera sabía qué significaba eso porque nunca lo había hecho. ¿Crees que los que están del otro lado del vidrio, a los que les pasas estas muestras, son trabajadores más especializados y capacitados que tú? Por supuesto. Muy bien. Solo soy un técnico. Ellos probablemente eran los científicos y genetistas que luego me enseñaron todo tipo de cosas. Estas personas son probablemente las que toman las muestras y las revisan a través de algún escáner avanzado de algún tipo, porque siempre regresan de inmediato a los pocos minutos de que les doy la muestra, mientras tomo otra muestra y me dicen, deja eso, sube y toma una del oído interno o algo así. Entonces, de inmediato, seguramente otro equipo detrás de esa ventana está tratando de encontrar algo específico de esa especie. ¿Conociste alguno de ellos o reconociste alguna de las voces como voces comunes? Sí, más adelante, pero no me permitieron salir con ellos ni hablar con ellos. Entiendo. Pero veo gente en el vestuario, veo gente en la cafetería, veo gente en el exterior, hasta más adelante, por el camino. No conocía a nadie que fuera de esa gente. ¿En algunos casos crees que el tejido era capaz de reproducirse, de crecer? Sí, sí, seguro. Es justamente lo que estaba haciendo. Estaba tratando de reproducir las células. Muy bien, dijiste que en cierto punto podrían pedirte que extrajeras un tejido del oído interno y detuvieras lo que estabas haciendo. ¿Crees que tienen una base de datos de muestras de tejido y cuando hacen pruebas las comparan con otras partes del... Sí, sí, depende. No solo toman el tejido para reproducirlo, están estudiando el tejido, están estudiando el tímpano, están estudiando el nervio frenético, estudian el músculo del corazón de ese ser, están estudiando las diferentes partes de ese cuerpo por alguna razón, por su propia cuenta, quién sabe. No es una sola cosa. Están haciendo muchas cosas diferentes con el cuerpo por las razones que sean. Sí. Tal vez solo necesiten el nervio óptico porque quieren saber cómo ven. Tal vez necesiten el tendón para ver de qué están hechos los tenocitos, porque se replica rápidamente. En una placa de Petri, una de las células más difíciles de replicar. Así que creo que solo están estudiando esto como lo hacemos nosotros.
Pienso que algunos a veces los pueden usar para el mal y creo que algunos de ellos solo están tratando de aprender y descubrir qué son estos seres, de dónde vienen y de qué están hechos, y así sucesivamente. Bien, quiero que hablemos de algo más. Desde que lo mencionaste, pienso que es fascinante hablar sobre esto. Antes de conocer a Corey Goode, sabía de él, pero no habíamos escuchado estas cosas hasta 2014, 2015. Yo había estado hablando con este experto, Jacob, y me dijo con ciertos detalles que los seres reptilianos Dracos habían estado especialmente en toda nuestra galaxia, buscando diversos materiales genéticos. Y luego tomaron lo mejor que encontraron. De alguna manera, lo injertaron en ellos mismos y crearon una especie de super ser separado de ellos. ¿Crees que sea posible que estemos en una trayectoria similar en este momento con toda la investigación genética de la que estás hablando? Sí, estoy de acuerdo con eso, por todas las diferentes solicitudes y los diferentes informes en los que he participado en la MILAB. Y no quiere decir que fue como siempre digo, por no decir que era propiedad de Sandia o Los Álamos. Esos solo son los nombres encubiertos de las corporaciones y la gente también debe saberlo. Sí, Es solo que estaba donde estaba, en el área donde estaba. correcto. Volviendo a la pregunta, sí, creo que intentaban obtener este ADN y, de alguna manera, mezclarlo con el ADN humano y crear o inyectar alguna inoculación en un ser humano para ver si podían mutar y obtener diferentes factores y habilidades que tienen estos seres. Como las águilas, aparentemente pueden ver un centavo en la acera desde la parte superior del Empire State. Exactamente, así es. Si tuviéramos ese tipo de visión, sería fascinante. Sí, lo sería. Pero entonces tendría que limpiar mi casa muy bien, muy bien, porque no me gusta el polvo. Bien, así que en un punto tú, quizás más de una vez, pero al menos una vez te llamaron a un lugar diferente, ya que la nave era orgánica, Sí, así es. según pensaron. Así que Sí. hablemos de eso ahora. Bueno, ahí fue cuando dije que era como, deja lo que estás haciendo. Nunca nadie me dijo, deja lo que estás haciendo y ve a cambiarte, o lo que sea. Y cambiarse solo era quitarse el traje espacial. Así que eso es lo que hice. Y estaban allí y dijeron, queremos que te vayas aquí y tomes el tubo y te deje aquí. Y allí te escoltarán a esta área. Y ese fue el viaje más largo que he hecho en un tubo de levitación magnética. ¿Como un transbordador? Sí, era como una Bien. cápsula transbordadora. Era una cápsula, pero no podía preguntar nada, ¿lo entiendes? No puedes... Me dijeron que ese ser provenía de esa nave. Eso sí, me lo dijeron. Y como se suponía que debía tomar las muestras de una parte de la nave, tenía mi carpeta y me acompañaron a esa... Fue una de las primeras veces que monté esa cosa. Y llegué allí. Salieron dos hombres, uno era un guardia de seguridad y otro un científico, y no había otra seguridad. Ni siquiera tuve que pasar por nada. Por lo tanto, debe haber sido que una vez que has entrado, entonces puedes ir a cualquier lugar. ¿Podrías describir el aspecto de este lugar? Sí, claro, parecía una estación del metro de Nueva York, muy limpia. Vaya. Era una zona completamente blanca, muy limpia, muy silenciosa. Se podía oír caer un alfiler. Sí, así de ¿Tenías algún silencioso. contenedor para las muestras? No, nada, tenía la carpeta. ¿Pero qué hiciste con ellas? Bueno, tenía todo lo necesario. La sala de operaciones donde estaba, esa sala, no era una sala de operaciones, era una nave. Sí, Oh. sí. Así que entraste en una especie de sala donde estaba la nave. Bueno, primero tuve que cambiarme. Me hicieron cambiarme en otro vestuario muy similar, pero no vi ningún color en el piso ni en los corredores de los que te hablé, los códigos de colores. Y siempre hubo alguien conmigo. Nunca me dejaron solo. Así que caminé por lo menos unos 10 minutos por un corredor blanco muy largo. Había muchas puertas a ambos lados del corredor.
como cada 30 metros. Y la puerta se abrió y ahí estaba esa gran, yo le diría percha estéril. Una percha estéril, es como la llamaré. Y allí estaba la nave y había mucha gente allí, mucha gente corriendo, todos, por supuesto, con uniformes limpios, tenían chaquetas blancas. Bien, aclaremos un par de cosas. Podría asumir que era una base subterránea, Por supuesto. que es probable que estuviera en la Tierra, o en realidad no lo sabemos, porque el tubo pudo haberte llevado a otro planeta potencialmente, pero supongo que no te lo dijeron de una manera u otra, y que las otras puertas también podrían tener otro tipo de naves dentro. Por supuesto. Y se aseguraron de que solo fueras a una de las puertas. No pudiste haber ido e intentado abrir otra puerta. De ninguna forma. Tenían seguridad biométrica, había muchas formas de entrar por esa puerta. Él hizo lo mismo que nosotros haríamos en la parte superior del reconocimiento facial y la impresión de la mano. Ahora lo están haciendo un poco diferente. Están haciendo algo con el ADN, pero de todos modos hablaremos luego. ¿Y qué es lo que ves? ¿Cómo se ve esa nave cuando entras a la sala? Es difícil explicarlo, pero si alguna vez comiste helado, como si tuvieras una cuchara para helado y tomaras esa cuchara redonda, y si alguna vez colocaste gelatina en uno de esos recipientes donde queda así y luego así, Sí. ¿ok? Bien. ¿Entiendes? No sé cómo decirle a eso. Era un árbol de Era como un gelatina. árbol de gelatina. Sí, era algo así, y era el más hermoso. No me gusta el color rojo, pero era el color rojo más hermoso que había visto en mi vida. ¿Brillante? Sí, sí, muy reflectante. ¿Con costuras o era lisa? Sin costuras, era completamente lisa. Y no emitió ninguna luz, sino que era algo transparente y parecía una especie de gelatina. ¿Se podría ver a través de ella? Sí, era algo transparente, un poco, sí. ¿Tenía características perceptibles en la superficie? ¿Algo escrito, sin Nada. ventanas? No, Oh. eso era todo y... ¿Sabían cómo los seres habían entrado o salido de esa Sí, nave? sí, Muy bien. porque yo tenía que entrar. Vaya. Sí, y eso fue extraño. Entonces, tengo el esquema, hay otros dos técnicos que están ahí, que trabajan ahí y están conmigo, con todos los contenedores de muestreo, y tienes que hacerlo de una manera muy estéril, con instrumentos especiales, y todo está ahí. Los dos sujetos... ¿El esquema estaba en algo como tu carpeta? Sí, estaba en mi carpeta. Esa nave completa estaba en la carpeta, de pies a cabeza, por dentro, Bien. por fuera. En fin, los dos sujetos están conmigo. Vamos caminando hacia la nave y se me permite compartir. Ellos saben, por supuesto, todo lo que estoy haciendo. Me están ayudando, lo cual es genial. Así que llegué a ese punto en la nave y, básicamente, corté un trozo de nave con un dispositivo especial. Y era del mismo tejido que el ser. ¿De verdad? Sí, la misma consistencia. Por cierto, no te conté sobre eso en específico, Bien. pero era de la misma consistencia. Me llevaron al otro lado y corté otro pedazo, y fui por debajo y me metí por el medio porque estaba suspendida. Y estaba suspendida, no sé si era de metal o de qué era, pero hubo algo que la mantuvo flotando en el aire. Como un chasis de algún tipo. Sí, habían construido algo para mantenerla desplegada a unos 2,5 metros, 3 de altura, diría yo. ¿Y se movió de alguna forma? Dices que era como gelatina. Me pregunto hasta dónde podemos llevar esa analogía. Sí, sí, era sólida, pero la consistencia y la transparencia de la primera capa de la nave era transparente, como plexiglas, se podía ver a través de ella. Y luego se detuvo porque se oscureció el color a medida que mirabas. Vas por debajo de la nave y ¿qué ves? ¿Cómo entras? Por debajo estaban otras tazas redondas, como si hubieras cortado una esfera del tamaño de una pelota de béisbol por la mitad y ahora tienes una taza redonda y la colocas en la parte inferior de esa nave. Tenía miles de pequeñas protuberancias, de esferas a la mitad por dentro. Así que también se me indicó que tomara la esfera cerca del centro de la nave, que era algo hueca.
Y lo hice, y fue algo sencillo. No era como algo como tener que tomar una motosierra, porque era muy simple. Era como cortar tejido humano o el tejido de un animal. ¿Era una especie de cortador de láser o más bien un bisturí? Prefiero no decir nada del Muy bien. dispositivo, ¿Está bien? pero lo que puedo decir es que fue hecho para cortar casi cualquier tipo de tejido sin destruirlo. Y eso saldrá al público pronto. Entiendo. Así que tomamos todo y bajamos por el centro. Y en el centro tenía un pequeño dispositivo, como se ve en los almacenes que suben y bajan. Nos subimos a esta cosa y nos subió. Y nos subió hasta la nave. Solo era una pared toda llena de burbujas. Sí, no sé si era el interior porque era hueco por dentro, ¿sabes? Así que subí hasta arriba y había una gran burbuja en el interior de esa cosa. Sí, una gran esfera de 1 metro de diámetro. Nunca me permitirían entrar ahí si no fuera seguro. Claro que no era radiactivo, pero había una luz brillante como la de una computadora. Esa luz de la computadora Apple que no te gusta ver en la noche. Sí. Era algo así. Y yo lo estaba haciendo y me sentí un poco mal. Pensé que esa cosa podría estar viva o algo así. Así que tomé una pequeña muestra, una muestra muy pequeña. Eso fue lo que me pidieron. Una pequeña muestra, algo como una biopsia por sacabocados. Digamos, era probablemente del tamaño de la punta de un borrador. Fue lo que yo tomé. Y se la entregué a los sujetos. Lo acomodaron todo, la pusieron en una caja especial. Y lo siguiente que supe es que estaba siendo escoltado de nuevo. Todo el trabajo me tomó menos de 2 horas. ¿Era transparente? No. No, la caja era plateada y dentro tenía un recipiente especial que regula temperatura dentro de la caja. Y la caja está diseñada específicamente para esas muestras que están precortadas. Algo como las cajas de equipo marca Pelican, con siluetas internas. Fue algo así, pero se empacó al vacío, se selló al vacío y era muy ligera. Bien, hablemos de esto. Esa nave era muy extraña, muy diferente a lo que pensamos. ¿Qué nos contarías? Sí, Cuéntanos más sobre ella. sé que suena loco. No, es genial. Sí. Háblanos sobre el ser. Sí. ¿Cómo era el ser? El ser era muy similar. Él tenía una consistencia roja. ¿Recuerdas que te conté acerca de esa criatura con forma de gelatina como la que hablábamos antes, la transparente que comenté hace poco? Pero esta era más sólida y tenía simplemente una forma humana perfecta. Tenía rostro, pero terminaba en punta. ¿De verdad? Sí, el rostro era de esta forma. Me recordó a una... Se parece a una bellota. La forma de una bellota, quizá. Sí. Y sabes que tienen algo como una copa. No es perfectamente redonda. Es en forma de lágrima. Bien, entiendo. Y sí tiene forma de lágrima, pero un poco aplastada, algo así. ¿En serio? Sí, pero aplastándola. No es que fuera abultada, pero sí llega a un punto. ¿De qué tamaño eran los rasgos faciales en comparación con el tamaño de la cabeza? Como si pudieras dibujarlos con... Era muy parecido a los humanos. En cuanto a la separación de los ojos, porque eso es algo que medimos. Medimos la distancia de los ojos, hacemos una prueba simétrica, como lo hacen los cirujanos plásticos. Cuando queremos ver la simetría, siempre medimos todo eso y también tenemos un escáner 3D que recorre todo el cuerpo para replicarlo y hacer modelos. Así que cada criatura que tienen ya está replicada en 3D. Por cierto, hay un museo de esto, con todas las naves y todos los seres, todo replicado en 3D con materiales diferentes. Es un museo secreto con todas estas piezas que están guardadas en algún lugar, no sé dónde. Pero he visto muchos de los modelos en los proyectos de seres específicos, sí. Cuando dices que los ojos eran blancos, ¿eran redondos almendrados? ¿Son como los ojos humanos? ¿Cómo se veían No los eran ojos? más redondos que la típica forma de almendra, pero del mismo tamaño. Y esa criatura probablemente medía poco más de 1,50 m.
¿Todo era blanco o tenía algo como un iris o pupila? No, tenía un color blanco diferente en el medio, pero seguía siendo blanco. Pero tenía un círculo en el centro que era más blanco que el resto del ojo, así que se podía ver. Y lo mío con ese ser no tenía nada que ver con el rostro o los ojos para el muestreo. En realidad, me asignaron algo referente al sistema reproductivo, sacando los órganos reproductivos, cuando me dijeron que me detuviera e hiciera eso. ¿Esos seres tienen esqueleto? Sí. ¿Y qué tan parecida era nuestra estructura esquelética? Por lo que puedas decirnos. La parte donde estaba trabajando en la pelvis era muy similar. No vi nada diferente. No vi la radiografía, ni la tomografía computarizada, ni la resonancia magnética, ni lo que llamamos... Bueno, tenemos un escáner especial que escanea todo el cuerpo, donde se puede ver todo antes de hacer una incisión, pero no pude ver el resto de este ser. Solo pude ver el escaneo para el área reproductiva. ¿Tenía las manos como nosotros? Sí, ¿Y cuántos pero eran dedos? más pequeños. Eran más pequeños y delgados. Sí, Bien. y más ¿Cuántos largos. dedos? Tenía 5 dedos. Bien, pero más largos, dijiste. Sí, eran más largos, muchos más largos que nuestros dedos Tengo una gran mano, que es bastante grande. Yo diría que estas criaturas probablemente tengan dedos tal vez un 30% más largos que nuestros dedos. Sí, eran muy largos y muy delgados. Y tenían huellas dactilares. Tenían huellas dactilares. Ujú. Su piel era igual que la nuestra, pero roja. Bien, ¿era más como un humano con respecto a la textura de su piel? Sí. ¿Y qué tipo de rojo dirías que era, si tuvieras que describir el rojo un poco más en detalle? Como rojo ladrillo y rosa roja. Si lo mezclas, era un rojo bonito. Era como un ladrillo rojo mate, Bien. pero no tan oscuro como el rojo ladrillo, un poco más claro. ¿Tenía vello corporal? No, no. Muy bien. ¿Cuál sería la proporción del cráneo y el cuerpo en comparación con nosotros? El cráneo era un poco más grande que un cráneo humano y el torso era más pequeño que nuestro torso. Pero las piernas eran más largas y los brazos eran mucho más largos que nuestros brazos, por decir algo en cuanto a simetría. Si alguien que no supiera nada viera que uno de ellos se dirigía hacia él con esos ojos blancos y la piel roja, ¿crees que se aterrorizaría? Bueno, ¿O tenía una apariencia amigable? no lo creo. Claro que con el miedo que está instalado y programado en nosotros, sí, tal vez, pero debes entender que cuando te acercas generalmente a un extraterrestre lo sabes de inmediato. Como ese tipo que se esconde en la esquina o camina por el callejón, simplemente no se siente bien. Tienes esa sensación, nunca uses la mente, siempre usa tu corazón para eso. Y creo que, en su mayor parte, al ver algo por primera vez, es posible que esté involucrado el factor miedo si no has estado en estos proyectos y nunca has visto algo así, y tienes 15 años y estás en el bosque y llega esa cosa. Sí, probablemente va a gritar como un loco. Entiendo. Pero si esto estuviera caminando por las calles de Nueva York, la mayoría de las personas se sentirían más atraídas al respecto y no le lanzarían piedras y hachas. Creo que estarían mirando y aquí tienes a ese ser con los brazos abiertos, sin armas, sin lastimar a nadie, sin decir nada, digamos, emanando una energía positiva o negativa, sea como sea ese ser. La gente responderá de la manera adecuada y confío en la gente. Creo que la gente hará lo correcto. ¿Qué fue fisiológicamente lo más anormal o diferente en ese ser que pudiste ver en los exámenes o en la autopsia? El útero. ¿Qué tenía de diferente? Tenía 4 cavidades. ¿De verdad? Sí. ¿Hicieron alguna especulación de por qué sería así? ¿Tenían múltiples... Podían tener varios hijos al mismo tiempo. 4 niños, 6, 8 o 12. Muy interesante. Sí. ¿Es algo que podría ser común o era algo inusual en ese sujeto? Es muy inusual. Significa que las especies pueden multiplicarse rápidamente y hay una forma de medir los químicos en el cuerpo para medir qué tan rápido pueden gestarse, lo que es
realmente Mm. genial. Es lo que no entiendo. El útero tiene todas esas cavidades, pero parece, según la gestación humana convencional, que el bebé tiene que crecer hasta un tamaño lo suficientemente grande como para llenar la matriz. ¿Cómo podría un ser tener tantas cavidades y tener una descendencia capaz de nacer y ser saludable? Creemos que ese ser solo tiene un bebé una vez en la vida y es posible después de eso que muera poco tiempo después. ¿De verdad? Sí, pero no es concluyente. Ahí fue justo donde me quedé. ¿Sabemos algo acerca de cómo se llaman estos seres o de dónde son? Sí, Pero no puedes decirlo, no, ¿sí? no. Para mí es muy extraño tratar de entender cómo se obtiene una nave orgánica que se parece al cuerpo. Es decir, si la gente no sintiera respeto hacia ti por los anteriores episodios, todo esto podría parecer completamente ridículo. Sin embargo, por la forma en que respondes a mis preguntas, siempre usas técnicas forenses. Te interrumpo y pregunto Sí. detalles muy específicos y no te pierdes de vez no. nada. Así que No. estamos hablando de algo muy extraño. Sí, las naves se hacen en el espacio, están hechas con armónicos, frecuencias y sonido. Y también son como, digamos, tu propia mascota. Y lo que eso significa es que tienes una buena conexión consciente con esa nave. Se pueden crear un montón de naves a partir de tu propio ADN, que tenga un trozo de tu ADN y eso te permite usarla conscientemente, con la conciencia, hablar telepáticamente con la nave y también moverla sin hacer nada. Las células en esas naves son células vivas y sin llegar demasiado lejos en la física y la ciencia, que aún no existen, bueno, creo que sonará un poco loco. Esas células tienen micro-nanopartículas de tecnología computarizada. Pueden almacenar energía y estamos hablando en un nivel super nanocito, muy pequeño. Las células en sí mismas, como un día me preguntaste, ¿cómo diablos funcionan esas células o las células sintéticas como las mitocondrias? Y estaba un poco indeciso de decirlo, pero son como microcondensadores dentro de esas células que se autorregulan, por lo que todo el cuerpo y cada célula en esa nave, en realidad, se está hablando a sí mismo. Creo que en algún momento dijiste que en algunos casos es como una matriz hexagonal, como un panal. La estructura a veces es como un hexágono, como un panal. Y eso permite que las células entren, crezcan y sean felices. Pero esa plataforma también es la parte completa de la nave que permite que la nave se comunique con las células y el usuario. Sí. ¿Dices que pueden hacer crecer una nave en el espacio? Sí. ¿Y qué tan frecuente crees que es esto entre las civilizaciones extraterrestres que están lo suficientemente avanzadas como para viajar aquí? Creo que es algo común. Digamos, aprendieron cómo producir la nave, un campo gravitatorio, un campo electromagnético que envuelve a la nave y a la persona, por lo que tienen su propia atmósfera y su propia gravedad. Y es por eso que pueden recorrer 1.000.000 de kilómetros por hora y dar un giro de 90 grados, porque están en su propia fuerza gravitatoria que no tiene nada que ver con un planeta o cualquier otra cosa a su alrededor. Supongo que una de las cosas que, si vamos a ser especulativos, la gente podría preguntarse si la nave podría tornarse sensible y volverse contra su dueño en algún punto. Si no se siente respetado, si pudiera haber algún peligro en tener un ser con libre albedrío, esa es su nave espacial. Ahí es donde se torna realmente interesante. La nave eres tú, así que tú eres la nave. Pero si tú eres suicida, entonces la nave será suicida. Si la estás pasando bien, entonces la nave también será feliz. Y si se siente así en una nave, en realidad tú puedes sentir eso de un lado a otro. No está funcionando por sí sola como piensas. Es su propio sentimiento, pero solo siente tu emoción que es realmente impresionante.
He estado en la nave y se siente como, por ejemplo, la mejor manera de expresarlo es como si fuera mi perro, porque era muy graciosa y cariñosa, pero al mismo tiempo era muy obediente. Como un perro, Interesante. nunca se volvería contra su dueño. Aunque algunos perros lo hacen, sabes a qué me refiero. Llegó a ese punto donde es una conexión muy hermosa entre el ser y su nave. Tiene sentido que quisieran diseñarla de esa manera, así que era seguro. Claro, la programaré para que nunca me muerda. Muy bien, Emery. Quiero agradecerte por estar aquí y a ustedes por sintonizarnos. Esto es Divulgación Cósmica. Soy David Wilcock con nuestro invitado especial, Emery Smith, hablando sobre las naves orgánicas. Gracias por sintonizarnos.